El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en aquel lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, éste va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, al que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iban al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron:
Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo, para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. La palabra de Dios, ¿qué es para ustedes? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Qué es para ustedes? ¿Sí es guía de la vida de ustedes? ¿Sí es norma de conducta, de comportamiento? ¿Sí? ¿Sí? ¿Suelen hacer lo que Dios les dice? ¿Sí? No. ¿Sí? No. Sí. Muy bien. Valiosa entonces la palabra de Dios. ¿Usted prefiere guiarse por la palabra de Dios antes que de su propio criterio? ¿Sí? Antes que el criterio de cualquier otro. ¿Sí? Maravilloso. ¿Por qué si hay perdón vivimos? Perdónanos, Señor, y viviremos. ¿Por qué? Es como si fuera una resurrección, ¿no? Nos perdonan y resucitamos. ¿Y quién fue? ¿Cómo fue? ¿Quién nos mató? ¿Quién nos quitó la vida para que nos tengan? Por el perdón tengamos que revivir. ¿Bien? El pecado. El pecado mata. Y el perdón nos resucita. ¿Y por qué el pecado nos mata? Porque el pecado produce muerte. Ya estamos dándonos cuenta que se trata de la muerte espiritual, la más terrible, lo que el Apocalipsis llama la segunda muerte. Fíjense cómo nosotros le tenemos muchísimo miedo a la primera muerte, la muerte física, ¿sí? ¿Le gusta la muerte? No, ¿sí? ¿Tiene miedo a morir? No, ¿sí? Pero hay algunos que no pueden morir. No, eso le pasa 1000 cosas y no pasa nada. A ver, entonces, estamos hablando de la segunda muerte. ¿Por qué el pecado produce muerte? Porque el pecado es desobediencia. Ajá. ¿Desobediencia a quién? A Dios. Si yo me pongo desobediente a Dios, quiere decir que me aparto, ¿para qué? Para hacer lo que yo quiera. Para hacer las cosas como a mí me parezca. Por lo tanto, me separa de Dios.
¿Y qué comprobó Jesucristo con este milagro que hizo de resucitar a un muerto? A ver, estaba bien difícil la cosa. ¿Qué era más fácil? ¿Sanarlo de su enfermedad o resucitarlo? Era más fácil sanarlo de su enfermedad, pero eligió fue resucitarlo. Y no solo resucitarlo el día que murió, ya tenía 4 días. O sea, la cosa estaba más que peor. Se puso lo más peor posible. ¿Y qué demostró Jesucristo con ese milagro? Que Él es qué? Que Él es la vida. Muy bien. Jesucristo es. Así que el concepto de vida de nosotros es mucho más potente, mucho más poderoso, más amplio. Para nosotros la vida no es simplemente caminar, o hablar, o moverse, o respirar. Eso no es la vida para nosotros. Para nosotros la vida es Dios. Dios es nuestra vida. ¿Alguna vez ustedes en medio de un momento de amor le han dicho a su esposa o a su hijo, usted es mi vida? ¿Sí? Ay, usted es mi vida. Imagínate. Y bueno, hasta así, ¿no? Pero vamos, cuando ponemos las cosas en sentido científico, uno dice, pues no, esta no es mi vida. Capaz que se va, yo sigo viviendo, ¿verdad? Entonces, con esto se demuestra que Cristo es nuestra vida. Que el pecado, que es separarse de Dios, nos engendra la muerte y que necesitamos ser perdonados para revivir, para volver a la vida. Por eso le pregunto yo, ¿esto de la palabra de Dios a ustedes les sirve o no les sirve? ¿Lo toman en cuenta o no lo toman en cuenta? Porque si ustedes los que vienen a misa no la toman en cuenta, ¿qué se espera del resto? Pobrecitos. A ver, hermanos, hagamos una pregunta. ¿Cómo va la crisis? ¿Sigue fuerte? ¿Cada vez un poquito más aguda? Bien. ¿Y de qué nos sirve este evangelio de que hoy sepamos que Cristo es la vida, que el pecado es muerte? ¿De qué nos sirve para vivir en medio de esta crisis? Se la pongo así. Si yo le pregunto, ¿qué le han quitado a ustedes con esta crisis? ¿Qué les han quitado? No, mejor no hagamos la lista, ¿no? Nos ponemos a llorar, ay padre, me quitaron esto, ya no tengo esto, ya no me alcanza para esto. Oye, un montón de cosas que nos han quitado. Pero hay alguien que nadie, algo que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar a Dios. No hay ser humano, ni torturas, ni complicaciones, ni gobernantes, ni amigos. No hay nadie que nos pueda quitar a Dios. Perder a Dios es algo que está en las manos de ustedes. Y si además de que les han quitado muchas cosas, pierdes a Dios, sos el más estúpido del mundo. Dirán Argentina. ¿Qué les pasa? Que no nos quiten a Dios. No, no quiten, no. Tú, no te apartes de Dios. Deja el pecado. Abandona el pecado. Ya has perdido muchas cosas y también vas a perder a Dios. Has perdido gente. Has perdido al esposo. Has perdido a la esposa. Quizás has perdido un hijo. Quizás se ha quedado sin un buen sueldo. Quizás se ha quedado sin las medicinas. Quizás se ha quedado, qué sé yo, con qué sea. Pero no dejes que te quiten a Dios, porque te quitan la vida.
Proteja tu fe, proteja tu experiencia en Dios. Cuídala porque es lo único que realmente tienes, ¿sabes? Un día morirás físicamente. Y ese día definitivamente vas a perder todo. Ese día perderás tu familia completa, perderás tu casa completa, perderás todo tu dinero, perderás tus joyas, perderás tus títulos. Ese día perderás todo. Solo te quedará Dios. Pero si se puso de tonto a vivir en el pecado y proteger el pecado, ese día vamos a sentir, mira, el día que muramos así sin Dios, vamos a ver qué estupidez fue el vicio, qué estupidez fue la vanidad, qué estupidez fue el dinero, qué estupidez fue la arrogancia, la soberbia, todas esas estupideces por las que nosotros arriesgamos la relación con Dios. Qué estupidez. Cambiar todo eso por Dios, y eso no era nada. Y Dios lo era todo. Así que hermanos y hermanas, en medio de esta crisis, que no te quiten a Dios. Bueno, no te quiten, no. No permitas que tú mismo te quites a Dios, porque nadie se lo va a obligar, nadie se lo va a quitar. Así que, para adelante, ¿no? Bueno, no tiene a Dios, todo lo vi distinto. ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Conclusión? ¿Qué vas a hacer, Germán? Pelear, ¿verdad? Pelear porque dar pelea para no perder lo único que realmente tenemos. Pues todo lo demás pasa. Todo lo demás pasa, solo nos queda Dios. Así que a dar pelea. Si alguno se encuentra así como Lázaro, muy muerto, muy pero muy muerto, es una buena señal, oigan. Este estaba muy muerto. 4 días ya enterrado, ya tendría gusano y demás cosas, ¿no? Bueno, eso quiere decir una cosa, que puede ser el pecado más horrendo y más terrible, que usted puede estar en una situación extremísima, que eso no es problema para Dios. ¿De acuerdo? Bueno, cuiden el tesoro más grande de sus vidas, que es Dios. Sea alabado Jesucristo. Creo, pero aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de... Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
y la vida eterna. Creo, pero aumenta mi fe.